Con este dibujo les quiero representar cómo están ubicados el millón de nefrones dentro de nuestro riñón. Si recuerdan, el riñón tenía una corteza que estaba en la parte periférica y tenía una médula que estaba en la parte o que estaba por dentro de la corteza en forma de pirámides, pirámides medulares o pirámides de Malpighi. Voy a acercar el dibujo para que se vea bien. Entonces, acá tengo dibujada una pirámide medular o pirámide de Malpighi. Cada pirámide desembocaba en los cálices menores, no sé si recuerdan, ahí estoy esperando que haga foco. Eh, y bueno, y vamos a ver cómo están ubicados los nefrones dentro de este riñón. El glomérulo, que está representado acá, está ubicado en la corteza, al igual que el túbulo contorneado proximal. El asa de Henle, no sé si la ven ahí, se mete un poquito en la médula, después sale, después aparece el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector que atraviesa toda la pirámide medular y desemboca en el cáliz menor. Así están ubicados los nefrones dentro del riñón, es decir, que lo que está adentro de la pirámide medular o pirámide de Malpighi es el asa de Henle y el túbulo colector. El resto del nefrón se encuentra en la corteza. Acá hicimos otro, acá tenemos de vuelta el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle que se mete en la pirámide medular, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector que atraviesa todo y termina en el cáliz menor. Acá lo mismo, si lo vemos acá, tenemos el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle que se mete en la pirámide, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector que llega al cáliz menor. Como hay 1 millón de nefrones por cada riñón, los túbulos colectores terminan uniéndose entre sí, como vimos en el video pasado, para desembocar en los cálices menores a partir de la punta de la pirámide que se llamaba papila. Bien, la diferencia entre la corteza y la médula tiene que ver con el intercambio de sustancias que ocurre a partir de los túbulos del nefrón, a partir de esa reabsorción y secreción, pero es un mecanismo muy complejo que no vamos a verlo en este momento. Yo quería que con este dibujo vieran cómo están ubicados el millón de nefrones dentro de cada riñón. Bien, con esto terminamos el tema nefrón, pero vamos a seguir con lo que es la ósmosis. Porque yo quiero que ustedes aprendan, a partir del funcionamiento renal, cómo es que se mueven los líquidos dentro del cuerpo. Recuerden que hablábamos que el riñón regulaba también el equilibrio hídrico, podría retener agua o eliminar mayor volumen de agua. También controla la presión y tiene otras funciones. Eh, y también quiero que aprendan, a punto de partida de lo que es el riñón, cómo se mueve el agua dentro de nuestro cuerpo a partir de este proceso que es la ósmosis, que les va a servir más adelante para entender las patologías o para entender muchos mecanismos fisiológicos de sus pacientes. Así que vamos a definir primero lo que es ósmosis. Se define la ósmosis como el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable de un compartimento con menor concentración de soluto a un compartimento con mayor concentración de soluto hasta igualar concentraciones a ambos lados de la membrana. Esa es la definición de ósmosis. Es decir, que ósmosis es el pasaje de agua que ocurre, que ocurre a través de una membrana que es permeable al agua, pero no permeable a los solutos, como las membranas de nuestras células. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera clase que decíamos que la membrana plasmática era semipermeable? Es decir, que algunas cosas pasan y otras cosas no, pero siempre era permeable al agua y a los gases. ¿Sí? Entonces, la ósmosis es el pasaje de agua a través de una membrana con estas características, semipermeable, de donde hay menos concentración de soluto a donde hay más concentración de soluto, hasta igualar concentraciones. ¿Cómo se explica esto? A partir de un experimento que se podría realizar tranquilamente. Si nosotros tomamos un recipiente con agua y ese recipiente con agua lo dividimos con una membrana, como nuestra membrana celular semipermeable, en dos compartimentos y un compartimento le agregamos 3 granitos de sal. Para decir sal puede ser cualquier soluto, pero ponemos 3 granitos de sal y en el otro compartimento lo llenamos de sal. Obviamente que el agua que está en este compartimento, al tener mayor concentración de sal, está mucho más salada que esta que está acá. Bueno, si pudiéramos hacer este experimento, vamos a ver cómo sola el agua, por ósmosis, pero va a ver que sola el agua, va a empezar a pasar de este compartimento a este otro compartimento. Es decir, que va a pasar del compartimento que hay menos concentración a donde hay más concentración de sal, como está indicando acá, de este compartimento a este.
hasta igualar concentraciones de sal a ambos lados de la membrana. Al pasar el agua para este lado y aumentar el volumen de agua, la concentración de sal acá se va diluyendo, porque los granitos de sal son los mismos, pero hay más volumen. Y acá los granitos de sal son los mismos, pero hay menos volumen. Y el agua va a pasar de un lado al otro hasta igualar concentraciones. Eso es la ósmosis, pasaje de agua a través de una membrana hasta igualar concentraciones a ambos lados de la membrana. Es decir, que como les anoté acá abajo, después le paso la foto para que se lea bien, el agua se dirige al compartimento con más concentración de soluto hasta igualar concentraciones a ambos lados de la membrana plasmática. Para decirlo más concreto, el agua sigue al soluto. Para donde hay más soluto, ahí va a ir el agua. Y a partir de este concepto de ósmosis y que el agua va a ir hacia donde hay más concentración de soluto, vamos a explicar lo que pasa con nuestro nefrón. Perdón. Bueno, entonces primero vamos a explicar el por qué comer con sal produce un aumento de la presión arterial. No sé si acá se llega a ver, pero bueno. Vamos a suponer que la persona comió comida con bastante abundante de sal, es decir, de sodio. Ese sodio se absorbe en el intestino. Recuerdan que se absorbían la mayor cantidad de los nutrientes, se absorben a nivel intestinal. Y por sangre empiezan a circular y llegan por la arteriola al glomérulo. Como dijimos acá, el sodio es una de las sustancias que se filtra. Entonces empieza a filtrar. Y al filtrar se empieza a recorrer los túbulos del nefrón. Pero una vez que ese sodio se filtró y llega a los túbulos del nefrón, una gran cantidad de sodio se va a reabsorber por las bombas. Y esa gran cantidad de sodio que se reabsorbe por las bombas va a llegar y va a quedar acá dentro, ¿sí? Dentro de los túbulos, dentro de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto me va a quedar una gran cantidad de sodio que se reabsorbió en la sangre y poco sodio en los túbulos del nefrón. Por lo tanto, el agua va a pasar de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. O sea que el agua va a pasar del túbulo del nefrón adentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Por ósmosis. Lo mismo que pasa acá va a pasar con el sodio que sigue pasando por acá. Cuando llega acá el sodio se va a reabsorber y se va a meter dentro de la sangre. Y como va a quedar todo el sodio acá en la sangre, el agua de adentro del túbulo se va a meter adentro de la sangre. Por lo tanto se va a concentrar la orina, porque estamos sacando el agua de la orina, pero se va a llenar de volumen sanguíneo el plasma. O sea, los vasos se llenan de volumen sanguíneo. Eso aumenta la presión arterial. Por eso uno dice que cuando come sal, con mucha sal o come algo salado, retiene sodio. Lo explico una vez más. El sodio se filtra. El sodio filtrado se reabsorbe. Al reabsorberse me queda todo el sodio dentro de los vasos sanguíneos. Al quedarme todo el sodio dentro de los vasos sanguíneos me queda poco sodio en los túbulos. Y recuerden que siempre el agua sigue al soluto o sigue a la sal. Por lo tanto, si toda la sal se fue dentro de los vasos sanguíneos, el agua también va a ir hacia el interior de los vasos por ósmosis. Por lo tanto, la orina que va por acá se va concentrando porque va quedando menos cantidad de agua, pero se va llenando de agua el plasma sanguíneo, el torrente sanguíneo. Eso retiene agua y también aumenta la presión arterial. Por eso el comer con sal produce aumento de la presión. ¿Cómo actúan los diuréticos, que son drogas que bajan la presión? Los diuréticos bloquean a las bombas. Si yo bloqueo a la bomba que reabsorbe el sodio, todo el sodio que como, en vez de pasar para la sangre, el sodio queda dentro del túbulo. Como queda dentro del túbulo, ese sodio se va a perder con la orina. Pero si me queda todo el sodio acá adentro y no tengo tanto sodio dentro de la sangre, el agua por ósmosis va a ir de la sangre al tubo. Entonces eso va a producir que la persona elimine mayor volumen de agua por ósmosis, porque el sodio al no reabsorberse, ¿sí?, sigue dentro de los túbulos y el agua va a seguir al sodio. Por lo tanto, el agua va a ir de la sangre al interior del tubo y se pierde por la orina. Bien, eso es para explicar el funcionamiento de este nefrón. ¿Qué pasa cuando uno consume, por ejemplo, mucha cantidad de alcohol? Que uno sabe que cuando consume alcohol, si bien está tomando un montón de líquido, también está orinando mucho más y termina deshidratándose. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gran cantidad de glucosa, en este caso, que viene por la sangre, por lo que consumimos con el alcohol, se filtra. Y esa glucosa dentro de los túbulos tiene efecto de soluto. Por lo tanto, todo ese soluto que va por los túbulos hace ósmosis
y el agua que va por el vaso sanguíneo, el agua del plasma, se mete al interior por una diferencia de concentración y por lo tanto se va a perder mayor volumen de líquido. Por eso el alcohol, por más que vos ingieras un montón de volumen de líquido, te deshidrata porque hace ósmosis y el agua del plasma sanguíneo se mete en el túbulo y se pierde con la orina. Por eso vieron que cuando toman mucha cerveza van a orinar y la orina es bien transparente, como decíamos los videos anteriores, es transparente, diluida, ¿por qué? Porque tiene un gran volumen de agua que por ósmosis llegó a los túbulos y se pierde con la orina. Pero eso en vez de hidratar, deshidrata a la persona. Bueno, con eso terminamos el concepto de ósmosis. Ya cuando nos toca hablar de patología, vamos a ver cómo muchas veces la ósmosis hace que el líquido se acumule y produzca edemas o se acumule en los pulmones. Lo vamos a ver más adelante. Por ahora con esto terminamos la fisiología renal, que es creo la parte más difícil de este aparato urinario. El riñón, además de cumplir esta función, que es la de eliminar las sustancias tóxicas a través de la orina, cumple muchas otras funciones, ¿sí? Pero lo vamos a ver en los próximos videos.